Buenos días, la presentación nomás. Bien, para comenzar entonces les paso el aula donde van a rendir el examen la semana que viene. Para lo que es turno mañana, es decir, de 8 a 10 de la mañana en T6, van a estar con también la comisión 13, la comisión 13 van a estar también con la comisión 1, es la JS 005, ¿sí? Ahí se los escribo. Si puedo, voy a tratar de buscar el mapita, sí, digo, justicia social, buscar el mapita por las dudas de que alguno no sepa dónde queda, así por lo menos tienen esa info por adelantado. Y para los que se les complicaba la mañana y van a rendir a la noche, también es justicia social 5, sería la misma, el mismo aula, pero en ese caso van a estar solamente con la comisión 14. Y para los que rinden en CUDI, acá tenía gente que rendía en CUDI, sí. No sé si ya se conectó. Profe, perdón, ¿a qué hora es lo de turno noche? ¿A las 6 o a las 8? A las 8. Gracias. De nada. Y para CUDI... Ah, ahí está, me parecía. Para CUDI... eh, va a haber una profesora en el CUDI de 9 a 13 y se tienen que acercar a Diego Calderón. Y seguramente va a ser en el laboratorio. Pero ante la duda, acérquense a Diego Calderón, que es el que les va a indicar dónde van a rendir el examen. En ese caso va a ser a partir de las 9 de la mañana, porque la profesora de CUDI que puede tomar el examen va a estar a partir de las 9 de la mañana. Pero igualmente esto después yo se los voy a mandar por mail. Eh, si alguno tiene algún inconveniente, igualmente ya lo habíamos ido hablando durante el cuatrimestre y se fueron acercando, pero por favor escríbanme y lo vamos viendo. ¿Sí? Bien, bueno, clase preparcial última de compuestos moleculares, que igual por el cronograma y repaso. La realidad es que con los temas llegamos bien, ¿sí? De compuestos moleculares. Solo nos quedaba unos temas que yo les había dicho que quedaban como descolgados en el comienzo de en el comienzo de la unidad 4, ¿sí? Que es el modelo que complementa a la estructura de Lewis y nomenclatura. Pero como prioridad, ¿sí? La idea va a ser hacer los ejercicios. Si llegamos con el tiempo lo vemos, si no va a ser el primer tema que veamos post el examen, ¿sí? Así que la prioridad hoy es que veamos dudas, consultas que ustedes tengan de las tres unidades, ¿sí? Unidad 1, 2 y 3. Así que ahí voy a poner la tableta para que ustedes me digan qué ejercicios o qué cuestiones teóricas. Hacemos un repasazo teórico si es necesario para ver. La clase pasada había hecho con la noche, me parece, no llegamos con ustedes, una tablita comparativa entre enlace iónico y enlace covalente. Así que esas se las voy a hacer, así también ustedes tienen como una diferenciación entre los dos tipos de enlaces, ya que después el metálico, como les dije, es más que nada para que ustedes lo conozcan. Si no me equivoco, el modelo que les di fue de un cuatrimestre que se usó lo del enlace metálico, pero ustedes véanlo como una práctica, ¿sí? De cómo determinar radio atómico nada más, eh, porque al final de cuentas no va a entrar aleaciones, por esto que yo les decía. ¿Sí? Así que los temas que entrarían en el parcial, ¿sí? Son todo lo que es unidad 1, ¿sí? Lo que son sustancias puras y mezclas,
cómo reconocer sistemas homogéneos y sistemas heterogéneos, y lo que es separación de sistemas materiales. De la unidad 2 tenemos todo lo que es la parte de estructura atómica, las diferentes subpartículas que componen al átomo, neutrones, protones, electrones, de qué depende cada cosa, los iones, los isótopos, de qué depende que un átomo sea un ion o esté en su estado neutro, de qué depende que dos átomos sean isótopos entre sí, qué es lo que cambia, lo que es tabla periódica, ¿sí? Ver cómo están ubicados en la tabla, en qué periodo, en qué grupo, qué información nos dan el periodo y el grupo, las propiedades periódicas, de qué dependen en su sentido químico, ¿sí? Todo lo que es la parte de la cantidad de niveles, cómo están acomodados nuestros electrones, la carga nuclear efectiva, cómo afecta al tamaño del radio atómico, en qué consta la energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad, para qué se usa, y ahí ya me echamos con la unidad 3, que es toda la parte de uniones químicas, ¿sí? Enlace iónico, enlace covalente, enlace metálico, de qué depende cada uno, qué compuestos se forman, qué características tienen, y representar esas uniones, en realidad iónica y covalente, con la estructura de Lewis, la cual es diferencial para ambos tipos de uniones, ¿sí? Entonces eso sería como un resumen grande de todo lo que va a entrar en el examen, ¿sí? Así que la idea es ahora que ustedes me digan dudas y consultas y arrancamos. O sea, profe, que va a ser más teórico que práctico, ¿no? No, va a todo lo contrario, va a ser más práctico que teórico. O sea, no van a tener preguntas de definición, por ejemplo, ¿qué es la energía de ionización? Sino que van a tener ejercicios como los que tienen en la guía, ¿sí? En las que ustedes, por ejemplo, yo les doy dos átomos y es como, bueno, ¿cuál va a tener más energía de ionización? O sea, depende desde dónde lo vean. Para mí teórico es que ustedes me contesten preguntas, definiciones. O sea, definiciones no va a haber. Lo que va a haber son situaciones, preguntas o problemas en las que ustedes, con el conocimiento que fueron adquiriendo, puedan contestarlos. Si no va a haber, quizás la vista práctica es cuando hay números. No, desde lo que es práctico, números casi no vimos, salvo calcular la carga nuclear efectiva, después no vimos mucho número. Bien. Dudas, ejercicios que les hayan quedado. Profe, yo tengo una consulta Sí, que no recuerdo bien. Cuando tengo una molécula con tres elementos, ¿cuál pongo en el medio? bien. ¿Tenés la molécula en particular o es una pregunta más al aire? No, es una pregunta. Bien, Porque ayer hice un ejercicio, estaba haciendo un ejercicio y justo era de tres, no me acuerdo ahora cuál ejercicio, porque estuve con todas las guías, y, y me acordé que usted había explicado algo específico de la que va en el medio, pero no me acordaba cómo era. bien. De tres, a ver, pongo uno sencillo. A ver, pongo varios de tres. Y a ver, otro más. Acá tengo uno, por ejemplo, que bueno, lo hice, pero
es carbono, bromo 2 y F, que es flúor creo, ¿no? Sí, F2. bien. Igual ese es de 5, pero también nos sirve. Ok. Bien. El criterio es mirar en la tabla periódica. Ah, eso ahora después les aclaro tema tabla periódica. El criterio es que el átomo central siempre es el menos electronegativo a excepción del hidrógeno. Entonces, ustedes tienen que mirar en la tabla periódica las electronegatividades de los elementos y de esa forma determinar cuál es el menos electronegativo. Si el menos electronegativo es el hidrógeno, el que le sigue en electronegatividad va a ser el central. En el caso del agua, el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,1. El oxígeno tiene 3,5. Entonces, si bien el menos electronegativo es el hidrógeno, como el hidrógeno no puede ser central, va a ser el oxígeno. Entonces ponemos oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. ¿Sí? Y después hacemos los enlaces correspondientes que al final termina quedando en esto. En el caso del dióxido de carbono, tenemos carbono que tiene una electronegatividad de 2,5 y vimos que el oxígeno tiene 3,5. Entonces, en este caso, el menos electronegativo es el carbono, por lo tanto va a ir central. Carbono, oxígeno, oxígeno. Este al final de todo termina quedando en un doble enlace y termina. Esto para explicar rápido, si no después hacemos el paso a paso de cómo se hacen estas estructuras para repasar. En el caso acá del carbono, bromo y flúor, carbono vimos que su electronegatividad es 2,5. El bromo tiene una electronegatividad de 2,8. Y el flúor tiene una electronegatividad de 4. Una regla memotécnica para determinar la electronegatividad es de flúor a francio o de francio a flúor, dependiendo del orden. Francio es el elemento menos electronegativo de la tabla periódica con 0,7 aproximadamente. Y flúor es el más electronegativo con 4,0 aproximadamente también. Porque si van a la tabla periódica online tiene algunas diferencias. Entonces con esto, ¿sí? El menos electronegativo es el carbono, por lo tanto va a ser mi átomo central y ubico los bromos y los flúor alrededor. Como en este son 4, aprovechamos la estructura de Lewis que es en cruz y los ponemos en cruz. Ahí sí va a ser distribuir electrones en simples enlaces y después ponerle los electrones a cada uno. Y que les quede así. ¿Sí? Profe, le hago una consulta. Sí. Esto de la electronegatividad menor y mayor tiene que ver también con para clasificar cuando es cation y anión, ¿no? Cuando cede y cuando recibe electrones. Sí. Porque van a tener cuando es más electropositivo y cuando es más electronegativo, tienen esta tendencia a atraer electrones. Entonces, los elementos más electronegativos tienen tendencia a captar electrones, mientras que los electropositivos a ceder. Ajá, y la electropositividad, ¿eso también se puede ver en la tabla? No, solo electronegatividad. No. A lo sumo lo tenés en cuenta como al tener menos electronegatividad que el resto, tiene mayor tendencia. Ok, entonces una electronegatividad más chica vendría a ser un anión. No, al revés. Una electronegatividad baja va a ser un catión.
porque va a tener tendencia a a ceder electrones por un negativo que va a atraer electrones así. Ah, ok, para su estabilidad, ¿no? Sería. Exactamente. Ay, gracias, profe. Buenísimo. Bien. Profe, tengo otra pregunta. Sí. Leí en algún lado, que ahora estoy buscando y no encuentro, en diferenciar entre sistema homogéneo y heterogéneo, un vaso de agua con hielo. Sí. Yo había puesto que para mí, digamos, el sistema era heterogéneo porque había agua y porque había hielo, pero en la respuesta decía que era homogéneo. Entonces, si bien entiendo que es la misma sustancia, no entendía por qué eso. No, debería ser heterogéneo porque estás viendo dos fases. Ah, perfecto, entonces estaba mal la respuesta. Sí, 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 Perfecto, perfecto. Esa era la duda que tenía. sí. A ver, un segundito, ahí vengo, ¿qué pasó? Buen día, profe. Sí. ¿Y el aire? ¿Cómo sería ahí? Ahí el aire, en lo que es nuestra clasificación, va a ser homogéneo, porque nosotros no vemos diferentes fases de los diferentes gases. Pero un pasito más avanzado, el aire se le llama un sistema inhomogéneo, porque si bien tiene como varias capas, nosotros a simple vista no la podemos percibir, pero en realidad es un sistema homogéneo. A ver. Y sería con varias fases, ¿no? El aire. Sí. Por eso digo, el inhomogéneo es un caso como particular. En nuestro caso, o sea, con lo que nosotros vimos, nos quedaríamos con que es un sistema homogéneo. Porque recordemos que el sistema heterogéneo es el que tiene varias fases. Y vos ves el aire y no ves diferentes capas, aunque sabés que tiene un montón de gases. Y dependiendo la proporción de los gases, las densidades. Pero visualmente, o sea, en cuanto a percepción macroscópica, no podés ver las fases. Profe, destilación y decatación. Eso es lo que tengo duda, me confundo. Destilación y decantación. Bien. Si bien en nombre suenan parecido, la diferencia son las propiedades, ¿sí? Del sistema material que aprovechan. Porque en el caso de la decantación, aprovechan la densidad. ¿Sí? Por ejemplo, el típico sistema que se separa es agua y aceite. ¿Sí? Entonces, son dos sistemas que a la vista es heterogéneo, o sea, el sistema en sí es heterogéneo, pero aprovechan que las densidades de estas dos sustancias, ¿sí? Son, en el caso del agua, es aproximadamente 1, ¿sí? Kilogramo metro cúbico sería gramo mililitro. A ver, sé que era 1 en gramo mililitro. A ver, esperen que les busco mejor el dato. Gramo centímetro cúbico. Así les doy bien el dato. A ver, densidad del agua en gramo mililitro. Bien, en gramo mililitro es 1, me parecía que era gramo mililitro, mientras que el del aceite es un poquito menos,
0,92. Entonces ahí tenemos las diferencias de densidad, ¿sí? Y en la decantación lo que va a hacer es que primero algunos fueron participando en el foro y algunos lo que hablaban de como un proceso previo a la decantación es el tema de la sedimentación. Básicamente consistía en esperar un tiempo a que se separen las fases, porque a veces cuando uno recién mezcla el sistema, que les habrá pasado alguna que otra vez si han mezclado o le han agregado un chorrito de aceite a algo que ya tenía agua, ¿sí? O al revés, es que se arman como unas burbujas, ¿sí? O si quisieron hacer alguna emulsión, tipo hacer una mayonesa, antes, cuando recién lo mezclas, chocan y se forman como burbujas. Entonces se tiene que esperar un tiempo para que se asienten bien la separación de las fases, ¿sí? Y ahí nosotros podemos ver las dos fases, o sea, los dos líquidos separados. Entonces, después de que repose, ahí uno puede aprovechar el tema de la gravedad y lo que va a quedar es el menos denso arriba y el más denso abajo. Entonces va a quedar primero el agua y acá va a quedar el aceite. ¿Sí? Entonces, si tenemos que buscar algo central es la densidad. Nosotros lo habíamos visto más que nada en líquidos, pero también se puede aprovechar en sólidos, ¿sí? Es un poco más engorroso, se puede aprovechar otras técnicas, seguro, pero se puede hacer una decantación con sólidos que no estén mezclados, o sea, tienen que ser o sea, el sólido tiene que tener, no puede ser miscible con el otro componente precisamente para que nosotros lo podamos separar. Por ejemplo, yo no podría separar un agua con sal si la sal está disuelta. Sí, ahí tendríamos que recurrir a otro. En cambio, la destilación habíamos visto que consistía en un baloncito que está siendo calentado ¿sí? Pero que estaba acoplado a un sistema de refrigeración que entonces lo diferenciaba de la evaporación porque nos permitía recuperar aquello que se estaba técnicamente evaporando, ¿sí? Porque este refrigerante lo que tenía es que está pasando un líquido que podía ser agua o les había dicho etanol porque podía estar líquido a muy baja temperatura. Por lo general se lo usa a menos 10 grados, ¿sí? Y a este no cero, ¿sí? Un poquito menos, porque si no ya se te congela y no gana esta circulación, ¿sí? Sino que es agua a temperatura ambiente, pero el etanol sí lo podemos, si se acopla con un sistema, puede llegar a estar a menos 10 grados. Entonces acá lo que se hace es calentar, ¿sí? Y aprovechamos, en este caso, el punto de ebullición o vaporización. Entonces, de los dos componentes, uno, ¿sí? Va a tener un punto de ebullición más bajo. Entonces, ese es el que va a alcanzar el pasaje de líquido a gas primero. Y vamos a aprovechar eso para que vaya por acá por el sistema en forma de gas, porque va a subir. Y cuando entre en contacto con el frente frío del refrigerante, esto condensa y pasa a gotitas de nuestro compuesto hasta ser recuperado acá. En casos donde se trabaje con solventes que se evaporan muy rápidamente, esto está acoplado a un balón, ¿sí? Y está cerrado para que no se evapore.
¿sí? El sistema es diferente. Pero si vamos a mirar ahora con resumen extremadamente general, la diferencia principal es que en la decantación utilizamos la diferencia de densidad y en la destilación la diferencia de punto de ebullición. ¿Se entendió? Gracias, profe. De Sí, nada. sí. Buenísimo. Bien, ¿alguna otra duda más? Sí, profe, una sola. Sí. Filtración y tamización. ¿Se puede utilizar igual o sí unos para secos y otros para secos y líquidos? Así como lo dijiste vos en la segunda parte. Tamización es para solo sólidos y filtración es solo para líquidos con sólidos. Gracias, profe. Porque en realidad el tema del tamiz es... a ver, existen filtros que permiten separar... A ver, o sea, uno a la vista, ¿sí? Puede ver que el tamiz, si lo pone líquido, pasa igual y puede separar. Pero el tema es que lo que se usa normalmente para la tamización son compuestos que el líquido podría, por ejemplo, si es agua, lo podría oxidar, puede quedar pegajoso. Entonces, lo que es tamización, solo sólidos, separación entre sólidos. Y en filtración, líquidos con sólidos. Y filtración, sí, líquidos y sólidos también, que no sean solubles. Porque capaz que... lo digo no porque haya salido de ustedes, pero sí que han pasado tipo errores de cuatrimestres anteriores. A veces se quedan con que la filtración es entre sólidos y líquidos, corta. Entonces yo les pongo agua salada, ¿sí? Que técnicamente si es agua salada es porque la sal está disuelta en su totalidad. Y me ponen filtración. Ahí sería evaporación, ¿no, profe? Exactamente. Sería evaporación. Pero claro, en la teoría, sin imaginar la realidad, por eso les digo que si necesitan dibujar, dibujen, ¿sí? No solamente para mí, para yo corregirlo, sino para ustedes imaginarlo. No hace falta que me hagan un Picasso, porque aparte tienen 2 horas de examen, o sea que tampoco tienen que estar dibujando un vaso de precipitado 1 hora y media. Sino que para que ustedes lo tengan visual y digan, ah, no puedo. Por ejemplo, piensen en una solución fisiológica, ¿sí? Para la nebulización. Eso lo pasan por un filtro. Y así como entró, salió. En el filtro no les queda nada. Y eso es un tipo de agua salada, ¿sí? Entonces, quizás uno hablando de agua salada, es un sólido mezclado con un líquido, perfecto, filtración. Y es como, no, pero si yo tengo el agua salada, ¿cómo va a estar? Así. Y si yo lo paso por el filtro, en el filtro no me queda nada. Me queda todo agua de vuelta. En cambio, en evaporación, el agua se evapora y a mí me quedan los cristalcitos. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta más? Sí. Que me quedó una duda. Uh-huh. En una mezcla de agua con etanol, o como estábamos hablando recién, con algo, por ejemplo, etanol. Sí. Aparte de la destilación, ¿se puede usar la evaporación? Porque como es agua, o sí tengo que poner destilación, porque es otro componente con distinto punto de ebullición.
poder... Mi pregunta es por qué es agua, nada más que por eso. Como que el agua la puedo evaporar, digamos. O se evapora primero lo otro, por eso es destilación. Se evapora primero el etanol, Ah, ok. porque el punto de ebullición del etanol en particular es 70 grados, mientras que el punto de ebullición del agua es 100. Claro, por eso no puedo usar la evaporación, porque se me evaporaría lo que quiero conservar, digamos. Exactamente. Gracias, profe. De nada. Ese justo lo sé porque destilo etanol agua muchas veces. pero, pero si no, de última, si es algún caso en particular del examen, yo les aclaro, quiere conservarlo. Creo que en el modelo que les pasé, en el último punto, que le llamo tipo integrador o algo así, van a ver que dice, si necesita ambos, ¿cómo los separaría? ¿Sí? Como diciendo, bueno, me lo quiero quedar. Cosa de que si es una destilación, es como, bueno, sí, necesito que sea una destilación porque el enunciado me pide que yo me quiero quedar con esto. En cambio, si yo les digo, no hace falta que me quede con todos los componentes y tenían agua, listo, evaporación. O dependiendo de el sistema lo que me pide el sistema. Perfecto, profe, gracias. De nada. Bien. ¿Alguna otra duda más? ¿Alguno pudo ver el modelo? Ejercicio 3 de la unidad 3. Perfecto. A ver, ejercicio 3 de la unidad... No fui. No fui de vuelta. Acá. Ejercicio 3. Predecir la fórmula química del compuesto iónico. Bien. Lo que es el tema de predicción de fórmula química, ya sea para molecular como para iónica, tiene que ver con la estabilidad de cada elemento que participa dentro de la molécula o dentro del compuesto iónico. Entonces, en el ejercicio 3, particularmente que pregunta la compañera de la unidad 3, pongo acá por las dudas, en el inciso A nos dicen calcio y flúor. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos que ver son, por un lado, la representación de Lewis, ¿sí? Para cualquier iónica, tenga la fórmula mínima o no, arrancamos con la representación de Lewis. Entonces, el calcio tiene 2 electrones de valencia y el flúor tiene 7 electrones de valencia. Vamos a hacerlo para que quede más lindo. ¿Sí? 7 electrones de valencia. Y nosotros, si miramos al gas noble más cercano de cada uno de ellos, vamos a ver que el calcio está entre el argón y el criptón, siendo el argón el más parecido al calcio, porque el caso del calcio es que tiene 20 electrones totales. El argón tiene 18 electrones y el criptón tiene 36. Entonces, para que el calcio pueda parecerse a un gas noble, el más cercano es el argón en cantidad de electrones, ¿sí? Porque recordemos que la estabilidad que va a buscar el elemento va a ser a partir de ser el isoelectrónico con un gas noble. Entonces, para poder tener la misma cantidad de electrones de la forma más fácil posible, va a ser ganando o perdiendo electrones en el caso de la iónica. Entonces, en el caso del calcio, le conviene perder 2 electrones, que, o casualidad, son sus electrones de valencia. ¿Sí? Entonces, el calcio va a ceder 2.
Mientras que el flúor, ¿sí?, tiene 9 electrones, ¿sí?, totales. Y entre los gases nobles que está son el helio, que tiene 2 electrones, y el neón, que tiene 10 electrones. Entonces, el más cercano va a ser el neón, y lo único que va a necesitar para parecerse al neón va a ser ganar un electrón. Entonces, en este caso, lo que nosotros podemos predecir es que un electrón del que excede el calcio va a ir al flúor. Y con eso ya completa su isoelectronicidad. Bueno, ese isoelectrónico con el neón. Y nos queda cargado con una carga negativa. Hasta ahí el calcio me queda con una carga positiva. Pero todavía no está estable, porque tiene 19 electrones. Todavía no se parece al argón. Entonces, como nos dijeron que va a ser un compuesto iónico únicamente entre calcio y flúor, yo sé que un flúor va a aceptarme de a un electrón. Entonces, pongo otro flúor con sus 7 electrones, que va a tomar el otro electrón del calcio. Y ahora sí, me queda calcio 2 más. Entonces, de esta forma, ¿sí?, me queda que el compuesto a formarse entre calcio y flúor va a tener una relación 2:1. Por cada 2 flúor va a haber un calcio. Entonces la fórmula mínima de mi compuesto iónico va a ser calcio flúor 2. O la otra forma de abreviar es con el catión, indicando el catión y aniones resultantes. Profe, una consulta. Esto de los gases, ¿para qué hay que tenerlos en cuenta a la hora de hacer esto? ¿Para qué? Por la misma definición. Las uniones químicas surgen en busca de una estabilidad electrónica de cada uno de los átomos y de cada uno de los elementos. Esa estabilidad la tienen los gases nobles. Entonces, para que nosotros podamos predecir cómo se va a unir cada uno de los elementos, va a ser a través de la búsqueda de esta estabilidad electrónica. Y esta estabilidad electrónica la van a conseguir pareciéndose a los gases nobles más cercanos. Por eso miramos los gases nobles. Y a la hora de hacer estos ejercicios vamos a tener que anotar los gases nobles también, así como hizo usted recién. No hace falta. Yo les pongo así para que ustedes lo puedan ver. Pero con que ustedes se den cuenta que le es más estable perder 2, ganar 1 y así, alcanza. Yo ahora les hago el paso a paso para que entiendan desde dónde viene y por qué no es que yo me encapriché y dije el calcio va a ser estable perdiendo 2, sino que viene de acá. Profe, ¿lo ponemos con corchete o sin corchete? Corchetes solamente los aniones. Profe, yo Ok, lo puse. profe. A ver, perdón, que termine Mónica, que me estaba terminando de preguntar y ahora retomas la palabra, Luz. No, profe, era esa la pregunta. Sí, son por convención lo que son los aniones, es decir, los iones cargados negativamente, quedan cerrados entre corchetes cuando completan la última capa. Ah. Gracias, profe. De nada. Sí, Luz. Yo lo puse así, profe, no sé si está bien o si no se pone así. Puse calcio más 2, flúor menos 1 y abajo el número 2. Así como pusiste vos acá, calcio F2, pero arriba del calcio yo le puse el más 2 y arriba del flúor el menos 1. Si yo te lo presento así, ¿está bien o no? No está mal. No sé, Bueno. vos decís... A ver. Calculo que te entendí. Perfecto, así, exacto.
está mal. Conviene que, o sea, ahí es lo que me estás indicando las cargas. No está mal. Se puede malentender químicamente porque esto puede ser un compuesto F2. Yo lo entiendo. De preferencia ponerlo como hice anteriormente. ¿Sí? Lo pongo sin las cargas. Calcio, flúor 2. Pone o calcio flúor 2, pero que en algún lado me indiques que se formaron iones. Ok. ¿Sí? Si vos haces esto y después al final me pones esto, está perfecto. Pero si no, necesito que en algún lugar vos me indiques, porque los ejercicios que suelo ponerles de iónicos o de covalentes, es que ustedes me hagan la Lewis. Y en la Lewis, para un enlace iónico, lo mínimo que ustedes me tienen que poner es que iones se forman. ¿Sí? Entonces, o esto, pero indíquenme de alguna forma que se formaron iones y cuántos. Profe, ¿este compuesto qué nombre tiene? Este es fluoruro de calcio. Por lo general lo que son compuestos iónicos, porque son sales y las sales binarias, ¿sí? Porque tienen dos tipos de átomo, son uro, D y el metal. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta que no entendí de lo anterior? Sí. Va, de esto mismo, pero lo anterior. Vos recién dijiste, lo entendí perfecto, pero vos recién dijiste en el calcio, que tiene, digamos, electrones valencia 2, Sí. que se puede busca parecerse al criptón o al argón, que los dos tienen electrones de valencia 8. ¿Por qué elige al argón y no al criptón? Eso es lo que no entendí. Porque no tenés que mirar la última capa, tenés que mirar la cantidad total de electrones. Ah, ok. El argón tiene 18, el criptón tiene 36. El calcio tiene total 20 electrones. Entonces va a buscar parecerse al argón porque está a 2 del argón. Al criptón está a 16. Ah, perfecto, perfecto. Buscan parecerse digamos, a los que tienen cantidad parecida de electrones. Exactamente. Van a mirar al gas noble que se le parezca más en cantidad de electrones. Perfecto. Gracias, profe. Porque Ya es lo voy a como la anotar. meta alcanzable. Bien. Siendo las 9, vería la posibilidad de arrancar con el modelo de parcial. Así se quedan tranquilos, tranquilas de que se puede resolver. Va a ser similar a este, pero con menos cositas de enlace metálico, porque este es más para practicar tema radio y eso. Sí, lo que les voy a hacer antes de arrancar, así no me olvido, es el cuadrito de enlace iónico y enlace covalente. Que lo que busco ahí es que ustedes puedan tener los diferentes criterios o las diferencias que tenemos entre un enlace y otro, para que después, cuando uno tiene que discernir qué tipo de enlace es o qué tipo de compuesto es, puedan ver la diferencia. Entonces, comencemos porque en uno se ganan y se ceden electrones, ¿sí? Y en el otro se comparten electrones. Después, el enlace iónico ocurre entre metales y no metales, mínimamente 1 y 1, mientras que el enlace covalente ocurre entre no metales o no metal hidrógeno.
Otro criterio es ver la diferencia de electronegatividad. En el caso del enlace iónico, generalmente es mayor o igual a 2, mientras que en el enlace covalente es electronegatividad menor a 2, ¿sí? La diferencia entre los diferentes elementos que lo componen al enlace. En el enlace iónico se forman compuestos iónicos o redes cristalinas, sólidos cristalinos a temperatura ambiente, mientras que en el caso del covalente se forman moléculas. Lo cual nos va a llevar a que en el enlace iónico vamos a tener fórmula mínima como nombre, aunque la fórmula sea igual, fórmula mínima, igual en cantidad, en átomos no, pero que escribo los elementos ordenados según electronegatividad, decreciente, fórmula mínima y fórmula molecular. Y finalmente, particularidades. En el enlace iónico, como su nombre lo indica, se forman iones. ¿Sí? Acá sería iones, perdón. Estos iones se van a atraer por fuerzas electrostáticas. ¿Sí? No van a estar enlazados en sí mismos. Y en el enlace covalente lo llamativo es que va a haber enlaces simples, puede haber dobles o triples. ¿Sí? Entonces estas serían las principales diferencias entre los enlaces iónicos y los enlaces covalentes. Y un poco se los decía la clase pasada. Si es necesario, imagínense que yo soy su voz en la cabeza cada vez que ustedes hagan el enlace iónico y les preguntan si es un enlace iónico, ¿dónde están los iones? Y si es un enlace covalente, que no puede haber iones. ¿Sí? A menos que el caso particular que les comenté, pero que no va a pasar en el examen para no generarles caos en 2 horas. Bien, esto sería la tablita. Esto igualmente está grabado, así que si algo faltó o algún detalle no se entendió, ustedes lo van a poder ver en la grabación. Bien, una aclaración más que igualmente también se los voy a mandar en el mail respecto al examen, es que se habló más de arriba el tema de no llevar tabla periódica, también por una cuestión de lo que nos fue pasando durante estas clases, que a diferentes tablas periódicas como que tienen diferente la información y sería un garrón que haya gente con tabla periódica que le falta info y no puedan hacer el examen por eso. Entonces lo que va a haber es, con el examen va a ir una hoja impresa de una tabla periódica con los datos que ustedes necesitan, ¿sí? Así no tienen que renegar con su tabla periódica o que el número está muy chiquito, etcétera, sino que yo voy a buscar una tabla periódica que se vea bien, que no tenga tanto numerito, tanto cosa rara, sino que tenga los datos concretos que ustedes necesitan para que puedan hacer el examen y que la tabla periódica sea el menor de sus problemas, ¿sí? Entonces los exámenes van a ir con la hoja de consignas y una hoja de tabla periódica, ¿sí? Así que nada, para avisarles que va a ser sin tabla periódica. En realidad, entre comillas, sin tabla periódica.
Pero la tabla periódica no vas a poner todos los datos como nosotros lo sabemos analizar, porque por ejemplo yo tengo la tabla periódica común y ya la aprendí a usar, incluso es una ayuda a memoria el tema de que tiene las propiedades de los elementos. O sea, vos tenés que hacer después la interpretación en función a cómo baja o cómo sube. Exactamente, Eh, no, va a ser el mismo formato, sí, tipo esta. es la común creo, ¿no? La que tenés. Sí, es la Sí, común. sí, la común. Sí, Va a ser la como común. esta, eh, así ustedes, y con su salvedad de dónde están los datos, como están en la tabla periódica normal. Ah, bueno. O sea, vas a poner como el elemento con el que vamos a trabajar, o sea, el grupo, el periodo y, o sea, como para no hacerla tan grande. No, no, va a ser toda la tabla periódica, pero hay algunas que tienen, por ejemplo, que el, la estructura cristalina que tiene el elemento. O sea, la idea es que ustedes tengan el número atómico, el nombre, el símbolo, Sí. la electronegatividad, la distribución de electrones por niveles y la configuración Sí. electrónica, como Ah, bueno. para que no tenga mucho chiche, porque hay algunos que no tienen, por ejemplo, hay algunas tablas que no tienen la electronegatividad. Sí. Entonces, Ah, ok. si les pregunto algo de, bueno, ¿cómo, cómo puede predecir tal enlace covalente? Y no me Está pueden bien, te hacer la entiendo. diferencia de electronegatividad. Te entiendo, te entiendo. Bien. Pero no, igual está bien la pregunta, pues, es esta aclaración. Fueron pautas que fuimos terminando de definir entre los docentes de cómo vamos a tomar el examen. Así Sí. que ahí ya salió eso. Incluso, profe, disculpa que la compare a introducción a la química con química general en otra Sí. universidad. Por ejemplo, nosotros en química general en otra universidad, lo que hacían los profesores era darnos al principio con la guía una cierta cantidad de hojitas Sí. donde teníamos todas las tablas, las diferencias, ponerle del radio, cuando pierde un cation, cuando se convierte en cation, se convierte en anión, o sea, por un tema de que sea más rápido, porque en 2 horas es re complicado a veces resolver la cantidad de información que se pide. Yo vi que Sí. es más simple igual el parcial que nos van a tomar acá. Sí, porque Porque, como lo nuestro es introducción a la química, sí, precisamente es que esta materia cumple el rol del acercamiento a la química, más que nada sí, para aquellos o aquellas que hacen mucho que no tienen química. Fui revisando un ah, poco ok. las encuestas de la encuesta inicial que les hice para más o menos tener una noción de qué niveles de química teníamos, si había muchos recursantes, si había pocos, como para saber cómo ir armando las clases o qué material iba a tener que preparar aparte. Y hay mucha gente que, aparte de que puede dedicarle poco tiempo porque trabaja y o tiene familiares a cargo, hay muchos que terminaron el secundario hace bastante y también sin una también sin una orientación en química o en naturales. Entonces hace años que no ven química. Entonces algo que se vio fue que cuando iban de lleno a química general e inorgánica, que era la anterior materia que había, perdón, química general e inorgánica no, química general 1, que era esta materia y química general e inorgánica que tienen el cuatrimestre que viene, era mucho contenido y los que recién se estaban tratando de empapar con la química ya tenían parcial. Entonces era contraproducente. Entonces se vio que cumple un rol del acercamiento a la química con temas centrales, pero de a poco, y un refuerzo, y ya meterse más en lo profundo, con química general e inorgánica. Perfecto. Gracias, profe. De nada. Bien. Entonces, aclaradas estas cosas, que igualmente después les voy a mandar el mail, que si no es un montón de información clave para la semana que viene. Tema modelo de examen, van a ver que dice simulacro. Hasta el cuatrimestre pasado estos exámenes se tomaban de forma virtual. Entonces, ahí estaba el problema de que yo les puse ahí como un... problema, en realidad van a ver que tienen un modelo de parcial que está en PDF, uno en Word para que los pudieran abrir y tenían como un lugar de entrega para que pudieran practicar entregar el examen. En su caso ustedes, salvo excepciones que después las voy a ir charlando, el resto como va a rendirlo, el mayoritario va a rendirlo presencial,
lo que va a pasar es que ustedes van a entregar la hoja y ya, no tienen que practicar entregar el examen. Pero bueno, se los habilité para que tuvieran el modelo de parcial. Y donde dice explicación del parcial es la explicación de cómo subir el examen, así que eso ignórenlo. Bien, este modelito de parcial tiene 4 puntos. Fíjense que yo trato en la mayoría de los casos de ponerles el puntaje de cada ejercicio para que ustedes tengan en cuenta. Se trata de que estén representados las 3 unidades que ustedes tienen, ¿sí? Que aproximadamente se subdividen en 4 temas, que son 4 temas. El ejercicio 1 se corresponde con la unidad 1, el ejercicio 2 se corresponde con la unidad 2 y el ejercicio 3 con la unidad 3. El ejercicio 4 es una suerte de integración donde es un problema más, como con más contexto, que tiene que ver con mezclar los conceptos de las diferentes unidades en una situación problemática. Bien, entonces, en el ejercicio 1 de nuestro parcial, de modelo de parcial, comenzaba con unas afirmaciones verdaderas o falsas, ¿sí? En la que ustedes tenían que justificar las respuestas en todos los casos. En el inciso A decía, un vaso de agua con hielo es un sistema homogéneo porque tiene un solo componente. Y ustedes tenían que ver la veracidad de esta oración. ¿Qué les parece? ¿Es verdadera o falsa? Falsa, profe, yo lo pregunté hace un ratito. Perfecto. ¿Cómo justificarían? Porque si bien tienen un mismo componente, una misma fase, tiene 2 componentes, uno líquido y uno sólido. Bien, ahí al revés. Son Okay. 2 fases. Exacto. Si bien es un solo componente, porque el componente es el agua, son 2 fases. Profe, pero ¿puedo poner así 2 fases, guión, un solo componente? ¿Está bien así justificado? Sí, Bueno. sí. O sea, traten de, no les digo un testamento, pero sí que se entienda lo que están justificando. ¿Sí? Entonces es falsa. ¿Por qué? O por lo menos poneme sistema heterogéneo, 2 fases, un solo componente. ¿Sí? Bueno. Sí. Bien. El B dice, una mezcla de agua y un líquido soluble en agua, como podría ser el etanol, tiene 2 fases y puede separarse por decantación. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. 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 La clave acá está en que nos dice que es un líquido soluble. Algo que habíamos visto como sinónimos, miscible, soluble, es que están mezclados. ¿Sí? Entonces, como son 2 componentes, agua y algo soluble en agua, nos están indicando que están mezclados. Por lo tanto, va a ser una sola fase. Y si tengo una sola fase, no voy a poder utilizar la decantación. Porque la decantación lo que va a aprovechar, primero que dice tiene 2 fases, o sea que voy a tener una sola fase. Con eso ya puedo decir que es falsa. Y puede separarse por decantación, como dice la compañera, en realidad podría separar por destilación. Entonces una forma de responder sería falsa. El agua con un líquido soluble formarían una sola fase y esta podría separarse por destilación. C. Una mezcla de sal y azúcar tiene 2 fases y 2 componentes. Esta suele ser generadora de conflicto.
¿Verdadera o falsa? Para mí sería como una fase. Bien, esa es la generadora de conflicto. ¿Por qué? Dependiendo del granulado, porque las cosas vienen como pueden últimamente de azúcar y sal, dependiendo cómo esté el granulado, uno puede diferenciar la sal del azúcar, ¿sí? Entonces, en este tipo de casos, si a mí se me pasa algún enunciado que pueda ser ambiguo, la clave es que ustedes lo justifiquen bien. Entonces, como dice Bárbara, para mí sal y azúcar se vería como una sola fase. Entonces, para mí sería una fase, dos componentes. Entonces, va falso. ¿Sí? Lo justifican. Visualmente vería una sola fase porque los granos son parecidos. Ahora, el que no, y dice, no, bueno, por ejemplo, pienso en una sal gruesa. Entre sal gruesa y azúcar yo veo la diferencia. Entonces, verdadero, una mezcla de sal y azúcar, dos fases, dos componentes. Eso va a quedar como ustedes lo justifiquen, ¿sí? Porque, o sea, me doy cuenta que dependiendo del granulado puede llegar a ser que no se ve bien. Pero bueno, fue una de conflicto. Entonces, en todo caso, puede ser, yo apuntaba que fuera verdadera, pero dependiendo de lo que pongan verdadero o falso y aclaren por qué. D. La destilación es un buen método de separación para mezcla de líquidos que no sean solubles entre sí. ¿Verdadera o falsa? Profe, ¿la puede repetir? Sí, cómo no. La destilación es un buen método de separación para mezclas de líquidos que no sean solubles entre sí. Falso, Exactamente. porque se podrían decantar. Exactamente. Falsa. La decantación es toda esta descripción que veníamos explicando. Esa también pueden reescribirla y en vez de decir destilación ponen la decantación. Es todo esto que dice el enunciado. Bien. Y la E. Una mezcla de limaduras de hierro, agua y sal disuelta tiene dos fases y tres componentes. Verdadero, profe. Ay, no escuché, pero Sí, verdadero. Lo repito. Una mezcla de limaduras de hierro, ¿sí? Agua y sal disuelta tiene dos fases y tres componentes. Pero, profe, verdadero. Verdadero. Porque una fase sólida ¿Cómo? y tres componentes. Dos Una fases. fase líquida, una fase sólida y tres componentes. Exactamente. Porque la fase sólida va a ser nuestras limaduras de hierro que no se van a disolver en el agua, mientras que el enunciado nos está aclarando que la sal está disuelta. Entonces, al estar disuelta en el agua, voy a tener una fase de agua salada. Perfecto. Bien. Después tenía un pequeño inciso más que decía: la lavandina es un sistema que se utiliza para desinfectar superficies. Si les va costando seguirlo, fíjense que en el campus está modelo de primer parcial, lo descargan, así lo pueden ir siguiendo cualquier cosita. Pero bueno, yo se los voy leyendo igualmente. La lavandina es un sistema que se utiliza para desinfectar superficies. Para su preparación se disuelve, sigue siendo ejercicio 1, se disuelve una sal, que es el hipoclorito de sodio, en agua en una determinada proporción, ¿sí? Entonces esto
que es una sal, hoy podemos decir que esa sal puede ser, ¿sí? Es un compuesto iónico. ¿Sí? En agua en una determinada proporción. ¿Sí? Entonces, nuestra lavandina ¿sí? Es esa sal disuelta en agua que ya viene líquido, ¿sí? Entonces, ¿cuántas fases tiene este sistema? ¿Es homogéneo o heterogéneo? Si quisiera separar los componentes de este sistema, ¿qué método utilizaría? Entonces, vamos a poner primero las preguntas. Cantidad de fases, homogéneo o heterogéneo, y método de separación. Profe, perdón. Sí, Aparte de sal, ¿qué otro elemento tiene o compuesto? dice que es sal disuelta en agua. Ok. Una sola fase, profe, y es un sistema homogéneo. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí, Sí. Perfecto. ¿Y cómo separarían esta sal? destilación. Destilación. Bien. Destilación. Se podría la evaporación, pero los gases que se forman no estarían buenos para aspirárselo uno, así que preferible la destilación. Y se perdería la sal. No, se perdería el agua. Se perdería el agua, que no sería Claro. nuestro problema, pero en este Claro. caso, por el tema del cuidado de la lavandina, por el tema de que el hipoclorito de sodio, si ustedes se fijan en lo que es la preparación de la lavandina, este es un caso más particular, igual si me ponían evaporación no les ponía mal, pero en el caso de la destilación, de paso sacamos info, cuando nosotros les agregamos agua, ¿sí? Fomentamos lo que es la producción de cloro. Y el cloro, que es lo que estaría matando en bajas proporciones a los microorganismos, si nosotros lo inhalamos en esta evaporación en grandes cantidades, puede ser tóxico para nosotros también. Entonces, por eso la destilación es la mejor opción. En este caso en particular. Bien. Y con eso terminamos el ejercicio 1. Entonces fíjense que lo que priorizamos en el ejercicio 1 son sustancias puras y mezclas, sistemas homogéneos heterogéneos, metodologías de separación. Bien. En el ejercicio 2 dice, en una empresa química le dan para caracterizar el catión de un elemento X. ¿Catión qué significaba? Carga positiva. Bien, entonces vamos a tener algo con carga positiva. Le dan para caracterizar el catión de un elemento X. Tiene 12 cargas positivas, 10 electrones, 14 neutrones. ¿Cuál es el número de protones? La pregunta A es, ¿cuál es el número de protones del elemento? ¿Cuál es su masa? Y poder representar el símbolo químico completo de este elemento. Ese es el inciso A. Después vemos el B. ¿Cómo completarían? ¿Cómo buscarían la identidad con los datos que les dieron? Y los protones es el mismo número de electrones. Pero es un catión. Ah, pero es un catión. ¿Qué dato puede estar relacionado con la cantidad de protones de lo que nos dieron?
La diferencia de carga Ahí va relacionado. ¿Cuáles son las únicas cargas positivas que tiene nuestro átomo? y 2, porque tiene 12 que se relacionan con los 10 electrones. Entonces nos quedarían 2 positivas. Bien. Lo que nos quedan 2 positivas está bien, pero ¿cuántos protones tendríamos? Eh, Protones 12, 12. profe. Bien. Neutrones 14. Protones 12. Porque Claro. las únicas cargas positivas que tiene nuestro átomo son los protones. Entonces, que nos dijeran que tiene 12 cargas positivas totales, quiere decir que tiene 12 protones. Ahora, la resta que hace Sara está buenísima porque nos está dando el dato de la carga del catión. Ujú. Entonces, ya sabemos que tenemos 12 protones. Entonces ya tenemos las subpartículas. 12 protones, 10 electrones, 14 neutrones. Con esta cuenta que hizo la compañera, sabemos que nuestro catión es un 2 más. ¿Sí? Claro. ¿Y la masa? El número atómico. ¿El número atómico cuánto sería? Es una buena pregunta. ¿El número atómico cuál sería? 12, profe. 12, porque los protones eran los que nos daban la identidad, el número atómico. La masa son los protones más los neutrones. Claro, 12 26. más 14. Exactamente. La masa va a ser 26. Perfecto. Entonces, como nosotros representábamos, 26 arriba, 12 abajo. Y en la identidad del símbolo, o sea, de la identidad de nuestro elemento, ¿cuál sería? ¿Menos 2, profe? No, la identidad. ¿Qué elemento sería? ¿Magnesio? Vamos a la tabla periódica y buscamos al 12, magnesio. Listo. Exactamente, magnesio. No fui derecho a buscar la identidad, ¿sí? Con el número atómico, a buscar el magnesio, lo dejé para lo último. Porque un error que suele pasar, ¿sí? Y acá lo pongo a la luz para que no les pase en el examen. En este tipo de ejercicios, cuando van a buscar la identidad y ya de una me encuentran, hacen protones 12, número atómico 12, por lo tanto es el magnesio, que está perfecto, ¿sí? Un error que suele surgir es que en vez de sumarme el número de protones más el número de neutrones, que es la cuenta que nos hace la masa, ¿sí? Ya habíamos visto, se sienten tentados de mirar la masa de la tabla periódica y me ponen este valor. Y recordemos que el que está en la tabla periódica es la masa atómica relativa, no de este elemento X que yo estoy hablando. Porque la masa de mi elemento X va a ser la sumatoria de los protones más los neutrones. ¿Sí? Entonces, está bien como hicieron acá. Para poder sacar la masa, neutrones más protones, ya que ese dato lo tengo. Cuando tengamos situaciones en que los elementos no me dicen cuántas subpartículas tiene, solo me dice la identidad, en esos casos vamos a usar la masa que está en la tabla periódica. Pero en este caso, donde tenemos estos datos, se calcula. Bien, entonces el ejercicio era el magnesio 2 más. Está perfecto porque es un catión, cumple con lo que veníamos viendo, que los metales son los que están más predispuestos a ceder electrones. Y encima el magnesio, su carga más común es la 2 más, porque tiene 2 electrones de valencia y busca parecerse al neón. Encima tiene sentido con nuestra unidad 3, así que perfectamente hecho el ejercicio A. El ejercicio B les dice que como realizó bien su trabajo,
le piden que compare el radio atómico de este elemento, ¿sí? El radio atómico del magnesio, con el radio atómico del cloro y el radio atómico del fósforo. Entonces, tendríamos que mirar las diferencias que hay entre estos tres. ¿Qué criterios usábamos para diferenciar, para predecir en realidad los radios atómicos? Ahí teníamos dos criterios. Si estaba más cerca del, digamos, de la última capa, ¿cuál estaba más cerca o cuál estaba más lejos? Bien. Entonces, había dos que se relacionaban con eso. ¿Qué era? El periodo y el grupo. El periodo y el grupo. ¿Y qué información nos daba el periodo y el grupo? Ah, me mató. De izquierda a derecha. Periodo de izquierda a derecha. Lo que habíamos dicho es que esa era una regla mnemotécnica. ¿Qué información nos daba el periodo y qué información nos daba el grupo? El periodo, cuanto más lejos queda el electrón. Bien. ¿Y el Entonces, grupo? Los electrones de valencia. bien. Entonces, el periodo nos indicaba cuán lejos llegaba estaba el electrón más externo, porque el periodo nos decía el último nivel alcanzado, ¿sí? O que tenía electrones en él. Entonces, el periodo nos va a decir el número de niveles que va a tener nuestro átomo, nuestro elemento. Esto es el periodo. Y el grupo nos va a decir el número de electrones de valencia, lo cual nos está dando la data de la carga nuclear efectiva. Porque habíamos dicho que en los grupos principales la carga nuclear efectiva era similar a el grupo al que pertenecía nuestro elemento. Bien, el magnesio, ¿en qué periodo está? 282, profe. ¿Pero en qué periodo está? ¿Qué número de periodo está? En el 3. Por lo tanto, como dijo Luz, tiene 3 niveles, porque los electrones están distribuidos. 2 en el primero, 8 en el segundo, 2 en el tercero. En el caso del cloro, También 3, profe. también 3. ¿Y el fósforo? 3 también. Perfecto. Entonces, el átomo de cada uno de ellos va a ser esto. Porque va a tener 3 niveles. Hasta ahora no habría diferencias en cantidad de niveles que nos permitan decir este tiene mayor radio que este. Bueno, entonces vamos a tener que pasar a carga nuclear efectiva, es decir, cuán atraído nuestro electrón más externo está haciendo por el núcleo, ¿sí? Por las cargas del núcleo. La formulita de la carga nuclear efectiva, ¿se acuerdan cómo era? ¿Eran los electrones de valencia menos el apantallamiento? Casi. Número atómico menos los electrones internos que hacen el apantallamiento. Era Z menos S. Vamos a poner acá abajo, así queda mejor. Z, carga nuclear efectiva, era la carga nuclear real menos el apantallamiento. Que es lo que decía, es la cantidad de protones, es decir, las cargas positivas que van a traer efectivamente del núcleo, menos el apantallamiento, que son los electrones internos que van a generar, ¿sí?, inconvenientes. Entonces, si lo tenemos que ver a escala atómica, vamos a borrar acá, así lo puedo hacer acá abajo. Ahí está. Sería el Z, va a ejercer desde acá, y esto va a ser el S.
y acá nuestros electrones externos. ¿Sí? Esto sería nuestra carga nuclear efectiva. Entonces, en el caso del magnesio, ¿qué número atómico tiene? ¿Qué Z tiene el magnesio? Que lo vimos recién. 12, profe. 12. ¿Y cuántos electrones internos tiene? 10. 10. Por lo tanto, su carga nuclear efectiva es 2. En el caso del cloro, ¿qué número atómico tiene? 17 Bien. y 10 también. Y 10 también. Entonces nos da 7. ¿Y el fósforo? 15 y 10. 15 y 10. Bien. Perfecto. Y que si miramos el grupo, el magnesio está en el grupo 2, el cloro está en el grupo 7 y el fósforo está en el grupo 5, todos grupos A. ¿Sí? Entonces ahí está el tema de la información que nos da el grupo. Bien, entonces con esta información, ¿quién les parece que va a tener el radio atómico mayor? ¿Y cuál va a tener el radio atómico menor? ¿El cloro puede ser el mayor? No. ¿Qué les parece? No. ¿Qué nos daba? ¿Qué significaba la carga nuclear efectiva? A mayor carga nuclear efectiva, menor radio atómico. Exactamente. Entonces, en este caso, el cloro va a ser el que tenga menor radio atómico, le va a seguir el fósforo y el magnesio va a ser el mayor. Porque la carga nuclear efectiva, como dijo la compañera, a mayor carga nuclear efectiva, mayor atracción tiene el núcleo, por el núcleo, ¿sí? Ejercida por el núcleo, sobre el electrón más externo. Entonces lo que hace es, a mayor carga nuclear efectiva, nuestro átomo va a estar más comprimido, ¿sí? Porque va a estar más atraído entre las dos puntas de mi radio atómico, ¿sí? Entonces, a mayor, más comprimido, a menor, más laxo. Entonces podemos decir que el magnesio va a tener el mayor radio atómico, le va a seguir el fósforo y finalmente le va a seguir el cloro. ¿Sí? O sea, profe, a menor sector efectivo, mayor radio. No. Exactamente. A menor okay, sector efectivo, mayor radio. Ahí está. ¿Le puedo preguntar si está bien como yo lo interpreté antes de hacer la carga efectiva? Sí. Yo lo que hice fue, miré los 3 componentes y miré los 3 niveles de cada componente. Digamos, todos tienen en la primera y en el segundo nivel el número 2 y el número 8. Y en el último nivel, que tienen una diferencia, porque el cloro tiene 7, el fósforo tiene 5 y el magnesio tiene 2, lo que yo hice fue, si el cloro tiene 7, como el núcleo atrae más porque tiene más electrones, entonces es el que menos radio tiene, digamos, distancia. Y lo fui tomando así, como mirando los electrones de valencia, digamos, por decirlo de alguna forma, no sé si se entiende. Te hago una sola corrección sí. En base a cómo lo dijiste. No tiene más electrones en el núcleo, tiene más protones en el núcleo. ¿Sí? Los electrones están en las órbitas. Sí, perdón, me confundí. Pero por una cuestión de corrección, de cuidar las terminologías, nada más. Sí. Ahora, está relacionado con la carga nuclear efectiva tu razonamiento. Porque vos porque es la base. Vos, electrones internos, tenés los mismos. Tenés 10 electrones internos en los 3 casos, porque corresponden a los 3 niveles. Pero, esta diferencia en los electrones de valencia es porque tiene más electrones. Pero a su vez, tiene más protones. Entonces, al tener el mismo apantallamiento, pero más cargas positivas, el radio va a ser más chico. Entonces no está mal tu razonamiento, ¿sí? Solo
tendrías que ver cómo justificarlo bien desde el punto de vista químico. Pero en realidad sin darte cuenta, te estás basando en el principio de la carga nuclear efectiva. Como tengo el mismo apantallamiento, pero tengo más cargas, en algunos tengo más y en otros tengo menos cargas positivas, el que tenga más cargas positivas va a tener menos radio. Claro, pensé eso. Perfecto. Pero sí, es la base de la carga nuclear efectiva. Perfecto, profe, gracias. De nada. Bien. Y con esto termina el ejercicio 2. ¿Sí? Y el ejercicio 3, tenemos 3 compuestos en los que nosotros tenemos que determinar si son iónicos o covalentes, justificando la respuesta, y realizar las estructuras de Lewis. ¿Sí? Esos serían nuestros ejercicios A y B. El C es aleaciones, pero si llegamos con el tiempo lo hacemos. Priorizaría que hagamos estos 3. Entonces, A y B nos piden tipo de enlace, y representación de Lewis. Lo hago así para que tengamos espacio. Calcio, oxígeno 2, amoníaco, ácido nitroso. El ácido nitroso es tramposo. Ahora yo les muestro por qué. Lo puse de práctica porque les había dicho que iba a haber un ejercicio que se les iba a hacer practicar. No va a estar casos así en el examen. Tranquilos. Bien. Calcio, oxígeno 2. ¿Enlace iónico o covalente? Iónico, profe, porque el calcio tiene 2 electrones de valencia y el oxígeno tiene 6. Bien, o sea, está bien los datos, pero ¿qué criterio usaste para que saber si es iónico o covalente? Que como el calcio tiene 2 nada más, es propenso a que le saquen, a perder electrones. No son los criterios que vimos para ver el tipo de enlace. Otra vez la electronegatividad, Lu. Es porque es la unión entre un metal y un no metal. No metales. Bien. Los dos criterios están bien. El que dijo Daniela y el que dijo recién Andrea. Y creo que alguien más ahí se superpusieron, pero lo que dijeron está bien. Por un lado, esto está ocurriendo entre un metal y un no metal, porque el calcio es un metal y el oxígeno es un no metal. Y por otro lado, la diferencia de electronegatividad. El calcio tiene una electronegatividad de 1 y el oxígeno una electronegatividad de 3,5. Entonces, 3,5 menos 1 nos da 2,5. Al ser mayor a 2 es un enlace iónico. ¿Sí? Entonces cumple los dos requisitos que vimos para que sea un enlace iónico. Amoníaco, el de nitrógeno, hidrógeno 3. ¿Qué les parece que es? ¿Iónico o covalente? Covalente, tiene 3 enlaces. Covalente. Tiene 3 enlaces. Tiene 3 enlaces y es covalente, pero no es la justificación que vimos. ¿Cómo lo justificaríamos? Por el hidrógeno. Tenemos el hidrógeno. ¿Y el nitrógeno qué es? Utilizándolo como no metal. Exacto, es un no metal. Entonces, habíamos visto que los covalentes eran uniones entre no metales o no metal hidrógeno. Y si hacemos la diferencia de electronegatividad, vamos a ver que el nitrógeno tiene 3 y el hidrógeno tiene 2,1.
0,9. Es menor a 2. Cumple los dos criterios. Bien. El hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. ¿Covalente o iónico? Covalente, Bien. si bien es la unión de tres no metales, acá donde tenemos que ver la predominación de los centrales, el nitrógeno y el oxígeno. Bien. Fijémonos que tenemos hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Entonces, los nitrógeno y oxígeno son no metales, el hidrógeno es hidrógeno, entonces cumple el requisito de no metales con no metales y no metales con hidrógeno. Si hacemos la diferencia de electronegatividad para diferentes tipos de combinaciones, nos da la electronegatividad como corresponde. Si vemos las cuentas que hacemos al inicio de armar la Lewis, de ver cuál va a ser nuestro átomo central, ¿sí? O desde dónde van a surgir los enlaces, vamos a ver que el nitrógeno es el menos electronegativo a excepción del hidrógeno. Entonces, si comparamos los enlaces con el hidrógeno y con el oxígeno respecto de nuestro central, vamos a ver que entre nitrógeno y oxígeno, sí, acá voy a abrirle un toquecito para tener más espacio. Nitrógeno-oxígeno, el enlace nos da diferencia de 0,5 porque el nitrógeno tiene 3 y el oxígeno tiene 3,5. Entonces nos da 0,5. Covalente de acá a la quiaca. Y nitrógeno, hidrógeno, ya vimos que da 0,9 por el anterior. También super archicovalente. ¿Sí? Entonces, ya sea por diferencia de electronegatividad en los enlaces, como la interacción no metal-hidrógeno, este compuesto también es covalente. ¿Alcanza con que ustedes me digan no metal-hidrógeno? Alcanza que me digan no metal-hidrógeno, ¿sí? Pero ponemos los dos según la comodidad de cada una para poder asegurarse. Bien, entonces acá ya tenemos tema A, o sea, inciso A completo. Ya tenemos cuál es iónico, cuáles son covalentes y por qué. Ahora faltaría nuestra representación de Lewis. ¿Cómo representarían la iónica del dióxido de calcio? El oxígeno en el medio y los calcios de costado, ¿puede ser, profe? Reforcemos. Calcio, oxígeno 2. Ah, ok. 2 oxígenos. Sí, igual está mal. No, el calcio entonces en el medio y los 2 oxígenos de costado. No, igual está mal tipeado. Es calcio, oxígeno, no va el 2. Ahí estaba mirando. Va a ser un 2. Ahí está. Es calcio, oxígeno. Sí, porque en la última parte tiene el oxígeno, tiene que captar 2 electrones. Sí. Al final tiene 6. Sí. Debe ser le pifié yo en el tipeo. Sí. No hay problema, profe. Ahí está. Calcio, oxígeno. Ahora sí. Y entonces sería el calcio una rayita y en el oxígeno los 6 electrones restantes. Vamos paso a paso. Porque está saliendo el error que yo les comenté. Enlace iónico. Primer paso, representación de Lewis de cada símbolo. El calcio, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 2. 2. Oxígeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 6. Perfecto. Tenemos que ver quién cede y quién gana, porque es iónica. Cede el calcio. Bien. Toma el oxígeno. El calcio va a ceder 2 electrones buscando parecerse al argón y el oxígeno capta o gana 2 electrones porque busca parecerse al neón también. Neón, el otro era argón. Entonces el calcio va a darle 2 electrones al oxígeno
quedando el oxígeno cargado negativamente 2 porque recibió 2 electrones, y el calcio pierde estos 2 electrones, quedando cargado positivamente 2. Por lo tanto, nos queda calcio 2 más, oxígeno 2 menos. Este es el catión, este es el anión. Ojo con poner una línea, porque eso es una covalente. Entonces, recordemos, enlace iónico, se ceden electrones, se ganan o captan electrones, se forman iones. Nuestro catión y nuestro anión. O nuestros cationes y nuestros aniones. ¿Sí? Guarda porque ya estaba por pasar ese error que les decía. Bien. Amoníaco. O nitrógeno, hidrógeno 3. Por las dudas del espacio. Armamos el esqueleto. ¿Quién va a ser nuestro átomo central? Nitrógeno. El nitrógeno. Nitrógeno. El nitrógeno, exactamente. Nitrógeno. Entonces va a quedar nitrógeno, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Vamos a armarlo así. Perfecto. ¿Cuántos electrones de valencia tiene la molécula? 5. La molécula. Ocho. 8. Porque va a aportar 5 el nitrógeno Y 3 los hidrógenos. y Uno 3 cada los uno. hidrógenos. O mejor dicho, poníamos 1 del hidrógeno por 3 porque teníamos 3 hidrógenos. 8 electrones totales de molécula. Hago primero los simples enlaces para mínimamente unir. Puse 6 electrones de enlace. 2, 4, 6. Me quedan 2 para terminar de repartir. Chequeo que completen octeto o en su defecto los hidrógenos completen 2. Hidrógeno 2 completo, hidrógeno 2 completo, hidrógeno 2 completo. Nitrógeno completo octeto, 2, 4, 6, todavía no. Le faltan 2. Cero electrones, completo octeto. Entonces nos queda que la molécula del amoníaco es nitrógeno con 3 simples enlaces a hidrógeno y 2 pares que no se enlazan. ¿Sí? Este era el paso a paso de nuestra covalente. Ácido nitroso. Ya habíamos adelantado que nuestro átomo central era el nitrógeno. Hidrógeno. Profe, le hago una consulta Sí, como de la anterior. ¿Está bien si yo pongo el hidrógeno arriba del nitrógeno o va abajo, así como armado? No. El- Yo lo pongo de esta forma porque después a futuro, cuando ustedes vean todo lo que es la parte de polaridad y ay, se me fue el nombre. Geometría molecular, un poco les va a ayudar este formato. Pero en la altura en la que estamos, si lo ponen arriba no hay problema. Yo lo puse así indistintamente. Ok, gracias, profe. De nada. Bien. Vimos que nuestro átomo central era el nitrógeno. Tenemos un hidrógeno. Ay. Vamos a aprovechar el espacio y lo voy a poner bien arriba. Así hacemos las cuentas allá. Tenemos nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, oxígeno. O mejor, oxígeno, oxígeno. Bien, ¿cuántos electrones de valencia tiene la molécula?
¿8? Sí. No. Tiene 5 del nitrógeno, 6 más 6 del oxígeno y 1 del hidrógeno. Ahí va. O sea, son 12, 17, 18. 18 electrones, exactamente. Bien. Vamos a proponer mínimamente 2 electrones por enlace. 2, 4, 6. Entonces nos quedan 12 electrones para repartir. El hidrógeno ya está. Al nitrógeno le faltarían 2. O sea que nos quedan 10. Bueno, créanme que le quedan 10. Pero si se fijan, acá ponemos 2, 4, 6, 2, 4. No me alcanza para completar. Entonces en este caso tengo que volver atrás y proponer un doble enlace. ¿Sí? Porque no me alcanzan los electrones que tengo para que complete octeto los 2 oxígenos. Entonces lo que voy a proponer, como vimos que en la teoría, cuando tengo enlaces nitrógeno-oxígeno y habíamos visto varios elementos que estaban dentro de ese grupo, podemos proponer dobles enlaces. Entonces vamos a proponer un doble enlace a uno de los oxígenos, cual oxígeno es indistinto. Entonces, en vez de 6, comprometemos 8 electrones en el enlace. Nos quedan 10 electrones. El hidrógeno sigue completando octeto. El nitrógeno ya completó octeto. Y acá, en el caso del oxígeno del doble enlace, le faltarían 4 electrones. Y con eso ya completa octeto. Eso hace que me queden 6 electrones. A este oxígeno le faltan 6 y completa octeto. Y se termina. Entonces, la molécula que nos termina quedando, perdón, tengo poquito espacio, voy y vengo el borrado. Igual esto queda grabado como para que puedan copiar bien. Les queda en esta forma. Y 2, y les queda esta molécula, ¿sí? Les puse un caso para que practiquen en las que les generan un doble enlace donde puede llegar a ser medio más largo, no sé si inconveniente, más largo, porque es como que uno tiene que volver y proponer un enlace. Pero por la teoría que vimos, hay determinados elementos que son más propensos al doble enlace, que habíamos visto que estaban dentro de ellos el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, ¿sí? Esos son los principales que tienen el doble enlace. Bien, después quedaban los de aleaciones que puntualmente, como les dije, como no les voy a tomar aleaciones, la idea es que ustedes usen ese tipo de ejercicios para que puedan practicar el determinar radio atómico, ¿sí? Que es parte de nuestras propiedades periódicas. Así que con esto se nos cumplió el tema del horario, más que nada para los que tienen que retirarse. Pero bueno, si tienen alguna duda, alguna consulta durante la semana, voy contestando en horarios dentro de todo que no se junten con mi horario laboral, así que capaz que tardo un poquito en contestarles. Lo bueno de que escriban en el grupo de WhatsApp es que algún compañero que quizás ya estudió ese tema o ya lo tenía más fresco les puede dar una mano hasta que yo les contesto. Pero bueno, el miércoles que viene ya tienen su examen. Cualquier cosa nos vamos comunicando. Muchos éxitos.